¿Te gusta el pay de manzana y no sabes cómo hacerlo? Pues hoy, en Sin Secretos en la Cocina con Sabor, aprenderemos a hacer este exquisito pay. Quédate conmigo y vamos a hacerlo. Estos son los ingredientes para hacer nuestro relleno de manzana. Vamos a necesitar una cucharada de maicena, 2 cucharadas de agua, media cucharadita de esencia de manzana, media cucharadita de canela molida, 340 gramos de puré de manzana, alimento para bebé. De cualquiera de estas dos marcas te sale muy buena. A mí me gusta más la de marca Heinz porque es más dulce y más espesa. Una taza de azúcar, 50 gramos de mantequilla sin sal, 50 mililitros de jugo de piña, ya sea natural o de Tetra Pak, el que tú gustes, y 4 manzanas Smith. Vamos a la preparación. Vamos a empezar a pelar nuestras manzanas. Una vez peladas, les vamos a quitar el corazón. Ahora las vamos a empezar a cortar en gajos y luego en cubitos, a que te queden así. Aquí tengo una olla calentándose. Vamos a agregar los 50 gramos de mantequilla sin sal. Vamos a esperar a que esta se derrita. Una vez derretida la mantequilla, procederemos a agregar la manzana, junto con la cucharadita de canela molida. Revolveremos a que se impregne toda la manzana con la canela y posterior a esto también vamos a agregar la taza de azúcar y revolveremos nuevamente. En los 50 mililitros de jugo de piña vamos a agregar la cucharadita de esencia de manzana. La vamos a revolver y se la vamos a agregar a la manzana. Vamos a dejar que esta empiece a hervir para poder agregar los demás ingredientes. Recuerda no taparlo. Ya empezó a hervir. Es momento de agregar el puré de manzana, el alimento de bebé. Ya tomó el hervor nuevamente. Vamos a agregar la cucharada de maicena en las 2 cucharadas de agua. Ya quedó bien disuelta. Ahora se la vamos a agregar a nuestra manzana. Vamos a esperar a que nuevamente tome el hervor. Si se pueden dar cuenta, una vez que agregué la maicena enseguida empezó a espesar un poco. Hay que estarle moviendo constantemente para que esta no se te vaya a quemar. Es importante que mantengas la flama de tu estufa a media por otros 5 minutos más. Y recuerda que una vez que esta se vaya a enfriar, se va a espesar todavía más. Esta es la consistencia que queremos que tome. Se ve como si fuera una mermelada. Vamos a dejar que esta se enfríe para poderla utilizar una vez que tengamos lista la costra para nuestro pay. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar la base del pay. Vamos a necesitar 1/4 de agua fría, un huevo entero a temperatura ambiente, 1/4 de cucharadita de sal, media cucharadita de royal, una cucharada de vainilla, 135 gramos de mantequilla sin sal bien fría y 3 tazas y media de harina de trigo. Y ahí viene mi secreto. Esta corteza va a quedar más crocante. Vamos a ponerle 75 gramos de azúcar. Vamos a la preparación. Aquí tengo la harina. Vamos a agregarle el huevo, el royal, la sal, el azúcar, la vainilla y el agua fría con hielos. También no puede faltar la mantequilla, que debe de estar fría, y vamos a empezar a revolver. No ocupes las manos, ya que esto calentaría la mantequilla y se haría muy aguada nuestra mezcla. Debe de quedar una mezcla arenosa, como puedes darte cuenta en este momento. Va a llegar un momento que la palita ya no va a ser suficiente para revolver, entonces ocuparemos las manos. Vamos a empezar a formar una bolita, la cual vamos a envolver en plástico film y la vamos a meter a refrigerar. De preferencia te recomiendo que la hagas un día antes de hacer tu pay. Ya estamos al otro día.
Como podrás ver, aquí tengo un desmoldante, este también lo tengo en el canal. Se lo vamos a aplicar a nuestro molde donde vamos a poner la costra de nuestro pie. Esto facilitará tu desmolde. Acabo de sacar nuestra pasta del refrigerador. Está dura, como puedes observar. Vamos a quitarle el papel film o plástico film y la vamos a dividir en dos, puesto que una la vamos a ocupar para la base y otra para la costra de encima. Aquí ya tengo la mitad de la pasta. Ya le puse harina al rodillo y también a mi pasta por debajo para empezar a extenderla. Ya tiene el tamaño deseado. Ahora la voy a voltear y la voy a poner en el rodillo para que este me facilite el colocarla en el molde. Y vamos a empezar a colocarla muy suavemente. Hay que ponerle las orillas a que salgan por lo menos unos 2 centímetros hacia afuera. Vas a empezarla a acomodar muy bien, a darle forma a que tenga a tu molde, que se adapte. Ya le dejé suficiente orilla. Ahora con unas tijeras le vamos a cortar. Recuerda que vamos a dejar 2 centímetros. Ahora con un tenedor vamos a empezar a perforar el fondo para evitar que se formen burbujas. A que te quede en esta forma. Ahora es momento de agregarle ya el relleno. Recuerden que este relleno ya está frío. No pongas rellenos calientes en las costras o bases de un pie, ya que esto afectaría el resultado. Ya tengo precalentándose el horno a 180 grados centígrados o bien 350 grados Fahrenheit. Lo voy a meter al refrigerador para empezar a estirar la parte superior de nuestro pie. Vamos a necesitar una regla para cortar las tiras. Aquí, como puedes observar, tengo la pasta que es la que me va a servir para hacer la capa o tapa de nuestro pie. Vamos a poner un poco de harina para poder extenderla. También le pondré un poco al rodillo. Una vez teniendo el tamaño deseado, vamos a empezar a cortar. El gruesor aproximado es de 2 milímetros, ayudándonos con la regla a que estos nos salgan casi similares. Como puedes observar, no es muy gruesa, son de 2 milímetros. Vamos a empezar a cortar con este cortador de pizzas y la regla nos va a ayudar. Así es como nos tienen que quedar las tiras. Vamos a empezar a decorar o maquillar nuestro pie, pero le vamos a agregar huevo en las orillas para que se pegue la pasta. Vamos a empezar a colocar las tiras lo más pegadas que puedas. Ahora vas a levantar una tira sí y una tira no. Así lo vas a hacer a que queden intercaladas. Ahora vamos a colocar una a lo largo y vas a bajar las que subimos. Ahora vas a volver a intercalar. Las que quedaron abajo, ahora las vas a subir. Y vas a volver a colocar otro a lo largo. Así le vas a hacer a todas hasta terminar. Como puedes ver, estos flequitos hay que cortárselos. Le vamos a untar huevo alrededor de todas las orillas para poderle dar forma y estas se peguen. Las vas a ir metiendo hacia adentro, las orillas. Estas se van a pegar a que te quede esta forma. Ahora lo vamos a barnizar de huevo.
le vamos a espolvorear azúcar. Aquí esta cantidad es a tu gusto. Ya quedó listo. Ahora lo vamos a meter al horno. Recuerda que lo tenemos precalentándose a 180 grados centígrados o bien 350 grados Fahrenheit. Aquí se va a hornear durante 45 minutos. Los veo en un rato. Ya pasaron los 45 minutos. Lo vamos a sacar. Antes de partirlo lo tienes que dejar enfriar por lo menos 1 hora. Pues así nos quedó nuestro pie de manzana el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete. ¡Es gratis! Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. ¡Hasta luego!